Vamos a hablar de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Primeramente, recordemos que es el mínimo común múltiplo. Recuerda que es el número menor de los múltiplos entre dos o más números, el número menor que coincide entre ellos. A esto le vamos a llamar mínimo común múltiplo. Este se calcula con los siguientes pasos. Primero, vamos a descomponer ambos números en factores primos. Recordemos que los factores primos, los primeros son los que debemos considerar. ¿Cuáles son los primeros factores primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Son los que nos van a servir para descomponer estos dos números a los que les queremos calcular su mínimo común múltiplo. Segundo, el producto de estos factores, es decir, el resultado de multiplicar estos factores en los que descompuse los dos números, será el mínimo común múltiplo que estamos buscando. Para entenderlo de una mejor manera, podemos hacerlo con un ejemplo. Buscamos el mínimo común múltiplo entre el número 30 y el número 45. Recordemos un procedimiento sencillo que podemos emplear, es haciendo una tabla de la siguiente manera, donde ubicamos en el lado izquierdo los dos números a los que les vamos a calcular su mínimo común múltiplo. Trazamos una línea para dividir el espacio donde vamos a ubicar los factores primos. Debemos irnos en orden para no tener complicaciones. El primer factor primo es el número 2 y vamos a dividir los dos números, el que sea divisible entre este factor primo, lo vamos a ir resolviendo. Por ejemplo, del 30 y el 45, únicamente el 30 es divisible entre 2. Bajo el 30 pongo el 15 y debajo del 45 vuelvo a poner 45, puesto que 45 no es divisible entre 2. Siguiendo en la línea que nos quedamos, tengo ahora un 15 y un 45. Ninguno de los dos es un número divisible entre 2. Elijo el siguiente factor primo, que es el número 3. Ambos son divisibles entre 3. Hago las divisiones correspondientes y los resultados los ubico debajo de estos dos números en la parte izquierda de la tabla. De tal manera que si divido 15 entre 3, el resultado va a ser 5. Y si divido 45 entre 3, el resultado será 15. El siguiente paso es buscar que estos dos números se dividan entre el mismo factor primo. Tenemos que el 15 es divisible entre 3, seguimos trabajando con el mismo, por lo tanto, entonces hacemos la división 5 entre 3, no es divisible, bajamos el 5 y 15 entre 3 me da un resultado de 5. Ya tengo dos 5, ninguno de los dos es divisible entre 3, sigo con el próximo valor primo, factor primo, que es el 5. Ambos son divisibles entre 5. 5 entre 5 es 1 y el otro 5 entre 5 también da como resultado 1. Cuando llegamos a unos, habremos terminado este procedimiento. El resultado de multiplicar los factores primos en los que se descompusieron ambos números al lado derecho será el mínimo común múltiplo entre 30 y 45. Para este caso, entonces, escribimos la abreviación que utilizamos para mínimo común múltiplo. De 30 y 45 lo expresamos entre paréntesis, será multiplicar 2 por 3 por 3 por 5, dándonos un resultado de 90. El mínimo común múltiplo entre 30 y 45 son 90. Hablemos de máximo común divisor, que abreviamos MCD. Y este será el divisor mayor entre que pueda dividir a dos números. Para hallar el máximo común divisor, son dos pasos similares a los anteriores. Por ejemplo, calcularemos más adelante el máximo común divisor de 30 y 45. El primer paso es descomponer cada número en factores primos, pero ahora por separado. Después hay que buscar los factores primos que se repitan en cada uno de los números descompuestos y estos son los que vamos a multiplicar. El resultado de esta multiplicación de los factores primos será el máximo común divisor. Para que lo entiendas de mejor manera,
vamos a ver el siguiente ejemplo. El máximo común divisor entre 30 y 45, vamos a hacer un procedimiento similar al que hicimos para el mínimo común múltiplo, donde descompusimos ambos números en factores primos, solo que ahora lo vamos a hacer por separado, cada quien en una tabla similar, donde ubicamos el primer número, que es el 30. Comenzamos a dividir en factores primos. Es divisible entre 30, entre 2. El 30 es divisible entre 2. Su resultado es 15. El 15 es divisible entre 3. El resultado es 5. Y el 5 es divisible entre 5. Cuando llegamos al 1, terminamos esta parte. Por otro lado, descomponemos en factores primos el 45. No es divisible entre 2. Utilizo el siguiente factor primo, que es el 3. 45 es divisible entre 3. Da un resultado de 15. 15 sigue siendo divisible entre 3. Da un resultado de 5. Y 5 es divisible entre 5 únicamente. Da un resultado de 1. Cuando llego a 1, termino la parte del procedimiento. Después voy a observar los factores primos que se repitan en ambas tablas. En este caso, el 2 no se repite del lado derecho, donde descompusimos el 45, pero sí hay un 3 que se repite con el 3 y hay un 5 que se repite con el 5. Podemos verlo a manera de formar parejas, un 3 con un 3 y un 5 con un 5. Por eso observas que del lado derecho sobra un 3 más, porque ese no tiene pareja del lado izquierdo, y el 2 sobra porque no tiene pareja del lado derecho. Por lo tanto, para calcular el máximo común divisor de 30 y 45, únicamente vamos a multiplicar los dos que se repitieron. En este caso, un 3 y un 5. 3 por 5, el valor es 15. Quiere decir que el máximo común divisor para 30 y 45 al mismo tiempo es el número 15. Existen problemas que se pueden resolver mediante el cálculo del mínimo común múltiplo o el máximo común divisor de dos o más números. Para esto hay que estar bien atentos a la interpretación y a la comprensión del problema. Cuando sepamos comprender, cuando hayamos comprendido el problema, sabremos entonces cuál de los dos procedimientos es el que debemos aplicar. Tenemos un ejemplo. Un carpintero quiere cortar una plancha de madera de 256 centímetros de largo y 96 centímetros de ancho, en cuadrados lo más grandes posibles. Si leemos y comprendemos bien, hay una parte clave en el problema que dice lo más grande posibles. ¿A qué suena? A lo mayor, a lo máximo. Lo máximo es máximo común divisor. Entonces vamos a calcular el máximo común divisor de estos números. Descomponemos por separado en factores primos el número 256 y por otra parte el número 6. Empezamos con el 256. Veamos la descomposición en factores primos. Es divisible entre 2, queda 128. Nuevamente es divisible entre 2, da como resultado 64. Volvemos a dividir entre 2, da como resultado 32. Otra vez es divisible entre 2, dando como 16 el resultado. Ese 16 lo volvemos a dividir entre 2, puesto que es divisible, da como resultado 8. El 8 divisible entre 2, 4, o el 4 dividido entre 2, 2, y el 2 dividido entre 2, 1. Si observas en este caso, únicamente fue necesario el factor primo 2. No hubo necesidad de hacerlo hasta el número 3. Por otro lado, descomponemos el 96 en factores primos. 96 es divisible entre 2, da como resultado 48. Es divisible entre 2, hacemos la división y da como resultado 24. 24 dividimos entre 2, resulta un 12. El 12 lo volvemos a dividir entre 2, da como resultado 6. El 6 es divisible entre 2, da como resultado 3. Y como el 3 ya no es divisible entre 2, nos brincamos al siguiente factor primo, que es el 3. 3 dividido entre 3 es 1 y hemos terminado esta parte del proceso. Entonces, como te explicaba, hacemos parejas de factores que se repitan tanto del lado izquierdo como en la descomposición del lado derecho. Y observamos que todos los números marcados con rojo son los que se pueden formar. Sobran
3 factores primos del lado izquierdo y sobra un factor primo del lado derecho, no los contemplamos en la multiplicación. Por lo tanto, únicamente los factores de rojo en cualquiera de las dos tablas son los que se multiplican. De tal manera que el máximo común divisor entre 256 y 96 resulta de multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 5 veces o elevar 2 a la quinta potencia, dando como resultado 32. Este resultado significa la respuesta al problema, es el máximo común divisor. Por lo tanto, el carpintero puede cortar los cuadrados hasta de 32 centímetros por lado. Esa es la mayor medida que tiene para hacer los cuadrados este carpintero con estas características. Veamos un ejemplo más. Hay que leer y hay que comprender precisamente el problema para poder saber con cuál de los dos vamos a resolverlo. Si con el máximo común divisor o con el mínimo común múltiplo. Leemos el problema, dice, 3 anuncios luminosos se encienden en diferentes intervalos. El primero cada 4 segundos, el segundo cada 10 y el tercero cada 12 segundos. Si en este momento se encuentran en operación, los 3 al mismo tiempo, ¿cuántas veces coinciden encendidos en los siguientes 4 minutos? Siempre que el problema hable de coincidir, esa es la palabra clave. Eso va a referirse al mínimo común múltiplo. Cada vez que cualquier cosa vaya a coincidir, te puedes topar problemas como salen camiones de una central de autobuses a distintas horas o a distintas velocidades y cuando vuelven a coincidir en una siguiente central. Cada que hable de coincidir, si hablamos de un reloj con alarmas, por ejemplo, en diferentes tiempos suenan las alarmas. Cuando nos pregunte cuándo vuelven a sonar juntas, cuándo vuelven a coincidir, se trata de mínimo común múltiplo. Otra palabra que te puede servir como clave es cuando hable con algo que sea el mínimo número. El mínimo va a decir la palabra. Por lo tanto, ahí hablaremos de mínimo común múltiplo. Así como en el ejemplo anterior dijimos cuál será el máximo número o la máxima medida, la mayor medida. Aquí la palabra clave también puede ser la menor o el mínimo. ¿De acuerdo? Entonces calculamos el mínimo común múltiplo para este problema porque se trata de coincidir. Cuando vuelven a coincidir los 3 anuncios que encienden en diferentes intervalos, tomamos los 3 números. Se puede calcular el mínimo común múltiplo de 3 números, en este caso de 4, 10 y 12. Hacemos el procedimiento en una sola tabla, porque este es el procedimiento que seguimos para el mínimo común múltiplo. De 4, de 10 y de 12, descomponemos en factores primos. Empezamos con el factor número 2. Todos los números de los 3 que escribimos al lado izquierdo que sean divisibles entre este factor, los vamos dividiendo. En este caso, tanto 4 como 10 como 12 son divisibles. Hacemos las divisiones correspondientes, nos queda como resultado 2, 5 y 6. Después de eso, volvemos a usar el factor número 2, puesto que hay números divisibles entre 2, a excepción del 5. Dividimos 2 entre 2, nos da como resultado 1. El 5 no es divisible entre 2, por lo tanto lo bajamos. Y el 6 es divisible entre 2, resultado 3. Como ya no hay factores divisibles entre 2, utilizamos el factor 3. El número 1 ya no lo vamos a tomar en cuenta, recuerda que hasta ahí terminamos con ese número. Entonces, el 5 no es divisible entre 3, bajo el 5. Y el 3 es divisible entre 3, da como resultado 1. Ya tengo 2 unos que ya no voy a considerar en la descomposición de factores primos. Entonces me queda nada más el 5. El 5 solo es divisible entre 5, lo ubico del lado derecho y hago la división y obtengo al final unos como resultados. Esto quiere decir que he terminado esta parte del procedimiento. Recuerda que para el mínimo común múltiplo, como solo es una tabla, no es necesario hacer parejas con los factores de otra tabla. Por lo tanto, el resultado va a ser la multiplicación de estos factores que quedaron a la derecha. En este caso, multiplicaremos 2 por 3 por 2 por 5. Lo tenemos de esta manera. El resultado va a ser 60.
¿Qué significa este 60? Cada 60 segundos vuelven a coincidir. Pero la pregunta no es cada cuánto vuelven a coincidir. La pregunta del problema dice, ¿cuántas veces coinciden encendidos en los siguientes 4 minutos? Si cada 60 segundos vuelven a coincidir, lo que significa cada minuto coinciden durante los 4 próximos minutos, quiere decir que van a coincidir 4 veces exactamente. Estos son los ejemplos para la solución de problemas utilizando mínimo común múltiplo y máximo común divisor.